¿Alguna vez se han preguntado cómo sería vivir no sé, en una villa costera de Asturias allá por 1885? ¿Qué era lo que de verdad le importaba a la gente? Desde las cosas del puerto hasta lo que pasaba en la parroquia más pequeña. Bueno, pues aunque no tengamos una máquina del tiempo, tenemos algo que se le parece bastante, un periódico de la época. Vamos a meternos de lleno en sus páginas a ver qué encontramos. Y aquí lo tenemos. Esto que ven es El Oriente de Asturias. Se trata de una revista semanal que salía en Llanes. Y concretamente, esta es la edición del 6 de junio de 1885. Va a ser, digamos, nuestra guía para descubrir cómo se vivía, cómo latía esta comunidad hace casi 140 años, que se dice pronto. Bueno, pues vamos a empezar por lo que parece que era la noticia principal, ¿no? El tema que lo dominaba todo en las conversaciones y sobre todo el futuro de la villa. Y eso era, claro, su puerto. Lo consideraban el alma de Llanes. Pero un alma que, por lo que nos cuenta el periódico, estaba en serios problemas. Es que fíjense en las palabras, son durísimas. El artículo es de una honestidad brutal, no se anda con chiquitas. Habla directamente de decadencia y ruina. Y señala culpables, ¿eh? Habla de la falta de franquicias, de reglas demasiado estrictas, de las levas de marineros que se los llevaban y, claro, de la emigración. Es el retrato de un pasado que fue glorioso y que ahora, pues, es poco más que ruina. Se nota la frustración, esas ganas de volver a lo que fueron. Pero bueno, justo cuando el panorama parece más negro, el periódico da un giro. Resulta que no todo estaba perdido. De hecho, la noticia política más importante de esa semana era como una luz al final del túnel. Y no solo para el puerto, sino para toda la comarca, para todos los pueblos de la zona. Y aquí está la clave de todo, una proposición de ley. Un movimiento en las Cortes que podía cambiarlo todo de verdad. La idea era conseguir que el puerto de Llanes fuera clasificado como de segundo orden. ¿Y esto qué significaba? Pues muy sencillo, dinero. Acceso a financiación del Estado para hacer las obras que tanta falta hacían. Imagínense, esa era la gran esperanza, la noticia de la que seguro se hablaba en todas partes. Vale. Dejamos un poco de lado la economía y nos metemos en otro tema fundamental. Porque claro, la vida de un pueblo no es solo el dinero, es también la salud de su gente. Y el periódico le dedica un artículo entero a algo que hoy nos parece obvio, pero que en aquel momento era una idea casi revolucionaria: la higiene pública. Y ojo a los consejos que daban, porque algunos son sorprendentemente actuales. A ver, vivir en casas secas, con sol, bien ventiladas. Tiene todo el sentido del mundo, pero es que incluso calculaban los metros cúbicos de aire que necesitaba cada persona. Y luego, claro, consejos como evitar construir cerca del mar o de aguas estancadas. Ya se veía clarísimo que el entorno influía en la salud. Y la frase final es genial, seguro que la han oído. Donde no entra el sol, entra el médico. Una verdad como un templo. Claro, la pregunta es, si los consejos eran tan de sentido común, ¿por qué la gente no los seguía? Pues el autor del artículo tenía una opinión bastante cínica, la verdad, pero que igual no ha pasado tanto de moda. Venía a decir que al final lo que manda es el dinero, la pela. Que la gente busca el beneficio rápido, sus goces y pasiones, y que la salud, pues ya se verá. Un debate que, oye, a día de hoy sigue bastante vivo, ¿no creen? Venga, vamos ahora con las noticias breves, la sección de sucesos del día, por así decirlo. Son esas pequeñas notas que te dan una idea perfecta de cómo era el día a día en toda la comarca, no solo en Llanes, sino en los pueblos y parroquias de alrededor. Vamos a echar un vistazo rápido. Primera noticia, y tiene que ver con la tecnología. Resulta que el pueblo de Colombres andaba en plena campaña para que les pusieran una estación de telégrafo. Esto es importante porque nos dice que las ganas de modernidad, de estar conectados con el resto del mundo, no eran solo cosa de Llanes. Querían formar parte del futuro. Y cómo no, volvemos al mar. A pesar de todos los problemas que tenía el puerto, que ya los hemos visto, la vida seguía. Y las noticias sobre la pesca eran clave. Nos cuentan que había muy buenas capturas de merluza, mero, congrio. Esto era el pan de cada día para muchísima gente, el motor que movía la economía real. Y la conexión no se buscaba solo con el telégrafo, también por tierra, claro. Se habla de estudios para una carretera nueva, de Ribadesella a Panes. Algo fundamental para conectar mejor todos los pueblos y parroquias de la zona del oriente asturiano. Esto facilitaba el comercio, las relaciones, era el progreso, vamos, abriéndose paso literalmente. Y para ir terminando este viaje en el tiempo, vamos a ver dos cosas más que llenaban las páginas del periódico. Por un lado, algo importantísimo para una zona costera, los datos del tiempo. Y por otro, un poco de la cultura y el comercio de la época. Y fíjense en esto, porque no es el típico «hoy va a hacer sol». No, esto es ciencia. El Colegio de Llanes publicaba datos meteorológicos diarios, súper detallados. Tenían las temperaturas máximas, las mínimas, la presión del barómetro, la dirección del viento.
Para una comunidad que vive del mar, esto no era para saber si coger el paraguas, esto era una herramienta de trabajo, vital para la seguridad de los marineros y para la economía. Pero es que esto es increíble. Lean esto. Según anuncia el Observatorio de Nueva York, nos habla de una previsión de temporales que iba a llegar al Cantábrico. O sea, una noticia que cruzaba el Atlántico era fundamental para los marineros de Llanes. Nos da una idea de que el mundo ya estaba mucho más conectado de lo que a veces pensamos. La información viajaba miles de kilómetros para, literalmente, salvar vidas. Y ya para terminar, fíjense en este contraste que creo que resume muy bien lo que era la vida. Por un lado, un anuncio de máquinas de coser Singer, un símbolo total de la modernidad, del comercio, del progreso, y justo al lado un poema personalísimo, muy emotivo, que se titula A mi hijo Ramón, que habla de la pérdida, del dolor. Al final, la vida era eso, una mezcla de lo más práctico y de lo más profundo, de lo comercial y de lo puramente humano. En fin, este pequeño viaje a 1885 a través de un periódico nos ha enseñado un montón sobre las preocupaciones, las esperanzas y el día a día de toda una comarca. Y claro, te deja pensando, si un periódico es como el diario de un pueblo, ¿qué contaría el nuestro? Si alguien dentro de otros 140 años leyera las noticias de hoy, ¿qué historia se contaría sobre nosotros? ¿Qué entenderían de nuestro mundo?